Buenos días, feliz otoño. Qué rico que comenzó esta época del año, por lo menos acá en el hemisferio sur. Que venga el viento a limpiar los aires. Y no, feliz, muchas gracias a Bendito Residuo, a Diseño.cl por invitarme a este ciclo de conversaciones sostenibles. Me encanta conversar y me encanta conversar de sostenibilidad, así que como una invitación soñada. Genial, muchas gracias por pensar en mí. Y bueno, voy a compartirles pantallas para mostrarles como una introducción al tema y espero que a partir de eso podamos conversar, profundizar y bueno, que sea un aporte obviamente para cada uno de ustedes que se han sumado hoy. Vamos a hacer la pregunta clásica de esta época virtual. ¿Se ve bien mi pantalla? Súper. Bueno, el tema por el cual me han invitado a participar de este webinar de conversaciones sostenibles es el siguiente: herramientas del diseño para la sostenibilidad. Y me gustaría partir conversando sobre la pregunta, el propósito siempre que a mí me orienta, me ayuda para poder hacer el relato, y es el por qué herramientas del diseño, ¿cierto? ¿Por qué dentro de este contexto de los desafíos de sostenibilidad que tenemos como humanidad, por qué herramientas del diseño? Y me gustaría llevarlo un poquito más conciso y decir por qué el diseño. Entonces, primero que todo, decirles que el diseño, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, y bueno, el diseño como palabra proviene de un término latino, designare, formado del prefijo de y del sufijo signum, que tiene que ver con dar signo, designar, designia lo por venir. Y bajo esa perspectiva, podríamos hablar de que el diseño es un viajero del tiempo. En su quehacer, en su ejecución, observa el presente, entendiendo lo que está pasando a las personas, en los contextos, saca información de ese presente a través de la observación, de la evaluación, del análisis, por supuesto, y también va al pasado a analizar e inspirarse de soluciones que ya han funcionado o no en contextos similares a los que se está observando en el presente, para luego irse al futuro y proponer lo que está por venir, ¿cierto? Me gusta mucho a mí verlo así, como la disciplina, ¿cierto? Me gusta también mostrárselo a los alumnos, a las alumnas, de que somos viajeros del tiempo, observamos el presente, viajamos al pasado, sacamos información y proyectamos como queremos finalmente sea nuestro futuro en común. Ahí en esta etapa donde nosotros finalmente vamos decidiendo y proyectando cómo vamos a querer que, que sea nuestra vida en conjunto. Ahora es bueno entender que el diseño tiene varias acepciones. Aquí lo estamos viendo quizás muy desde la disciplina, pero por un lado, claro, el diseño es una disciplina, es una profesión de carácter científico, usa un método científico para su método de resolución de problemas, y también usa un enfoque creativo que básicamente permite hacerse cargo de las necesidades humanas a través de la observación, evaluación, conceptualización y proyectación de objetos. Pero también se ocupa la palabra diseño para hablar del proceso, el proceso de diseñar, que tiene que ver con fijarse objetivos, proponer actividades, procesos que permitan crear productos, servicios, procesos, y además de lo que resulte de poner en práctica este proceso, se ocupa la palabra diseño para referirse al proyecto, plan o propuesta que surge justamente de seguir este proceso. Y también se usa para referirse al producto, objeto, servicio, proceso que resulta de poner en práctica este proyecto plan. Ahí había un micrófono. Bueno, viéndolo así, en todas sus acepciones, en las definiciones, es importante mencionar que en verdad en todas sus acepciones es clave para la sostenibilidad.
el diseño tanto como disciplina, el proceso que tiene que ver con esta etapa en la cadena de valor, que es donde fijamos estos objetivos y métodos que vamos a realizar a través de este proyecto, plano, propuesta, y que finalmente tienen como resultado un producto entendido como un objeto, servicio o proceso. Entonces me gustaría primero que viésemos algunas características del diseño que son claves para la sostenibilidad. A mí me gusta mucho hacer listas, así que están enlistadas no por un tema jerárquico, sino más bien para poder ordenar mi idea y poder transmitírsela, ¿ya? Entonces, esta primera parte, características del diseño claves para la sostenibilidad. El primero que me gustaría mencionarle tiene que ver con el pensamiento sistémico, la capacidad de poder vincular distintas áreas. El diseño, como disciplina, integra conocimientos de diversos ámbitos. Toma elementos de, de la sociología, de las ciencias sociales, etnografía, toma elementos, por supuesto, de la economía, ¿cierto? De marketing, gestión, publicidad, de la ingeniería, hay que saber de materiales, de procesos productivos, y también temas éticos, ergonomía, obviamente también temas de arte, de poder comunicar a través de la composición, el dibujo, el color, también muchas herramientas informáticas, y muchas veces se transforma el diseñador en un vinculador en los proyectos de estas distintas áreas, ¿cierto? Proveedores de materiales, entendimientos del usuario, entonces conexión con marketing, y esa capacidad de poder ir vinculando distintas áreas hace que implícitamente desarrolle un pensamiento sistémico, o al menos lo facilita. Y sabemos, lo han conversado en los miércoles de conversaciones sostenibles anteriores, que los desafíos actuales son complejos, son interconectados, son diversos y requieren por lo tanto un enfoque sistémico para poder abordarlos. Y la disciplina del diseño, por su esencia, permite y facilita transitar este tipo de pensamiento, tanto para entender el problema, ¿cierto? Viendo los distintos factores de uso, de interfaz, de cómo interactúa las personas en su contexto y con los productos, de comunicación, de marketing, de sostenibilidad, ambientales, de técnicos productivos, costos económicos, y también para proponer las soluciones, ¿cierto? Soluciones que aborden todas estas dimensiones y, y para eso, como obtener esa visión, es necesario este pensamiento sistémico. Entonces, como primera característica, tiene que ver con eso, con el pensamiento sistémico y la capacidad de poder vincular distintas áreas necesarias para los desafíos actuales complejos, interconectados y diversos. La segunda característica tiene que ver con lo preventivo. Yo creo que esto es como muy elemental, mi querido Watson, pero no por eso no hay que decirlo, y que la etapa de diseño es clave, ¿cierto?, para la generación del valor ambiental, social y económico que podamos generar. Esta frase ya es como súper conocida, pero bueno, hay muchos estudios que siempre sitúan este impacto alrededor de este porcentaje que finalmente en esta etapa, dentro del proceso de la cadena de valor, ¿cierto?, la etapa de diseño, es donde se pueden definir y fijar los mayores impactos ambientales, o, como me gusta a mí decirle, fijar la generación de valor ambiental, social y económica que podemos generar a través de los productos y servicios que generamos como humanidad. En esta etapa donde nosotros tomamos las decisiones, primero de para qué este ciclo que vamos a diseñar, por qué, para quién, en qué contexto, qué resuelve. Yo creo que eso es como algo que todavía estamos súper al debe, porque generalmente cuando nos ponemos a hablar de sostenibilidad es muy material la discusión, qué material es mejor, y nos falta, o qué proceso, o qué energía, y nos falta profundizar en qué tipo de productos, procesos, servicios estamos generando, qué necesidades estamos resolviendo, y de qué forma y para quién, es como la parte del concepto más esencial. Bueno, y ahí también es donde nosotros decidimos justamente la otra parte, ¿cierto? De qué materiales van a ser, de dónde vienen esos materiales, cuáles son los procesos productivos que vamos a elegir, cuántos procesos productivos son realmente necesarios, de qué manera se va a distribuir, con qué tipo de transporte, con cuánta cantidad de packaging, con qué tipo de packaging, qué va a pasar con ese packaging después.
de qué manera se vende, cómo transmitimos al consumidor los valores de marca que queremos plantear, de qué manera se va a usar o consumir dependiendo del tipo de producto, cuántos ciclos de uso va a poder tener, se puede mantener, reparar, de qué manera se reintegra finalmente a la tecnósfera o la biosfera en los distintos componentes que estamos diseñando. O sea, obviamente en esta etapa, cuando todavía ya no todavía está como todo el potencial de poder decidir el valor ambiental, social, económico que podemos fijar en cada una de estas etapas, de qué manera se va a producir, con cuáles normativas éticas en relación a los trabajadores. Es aquí donde se toma finalmente la decisión de cómo va a ser estos ciclos productivos de consumo que también generamos. Entonces, la segunda característica del diseño clave para la sostenibilidad, su enfoque preventivo, ¿cierto? Y que tiene que ver con la acepción que hablábamos hace un ratito de la etapa. El primero tenía que ver más con la disciplina, pensamiento sistémico, el segundo más con la etapa. La tercera tiene que ver con la innovación y creatividad, ¿cierto? El mover los límites de lo establecido. Y aquí, nuevamente, nos volvemos un poco a la disciplina. La noción de innovación está implícita en el diseño. El diseño ocupa un proceso para generar novedad. Implica necesariamente algún grado de innovación. Por lo tanto, estamos entrenados para poder realizar procesos de innovación que generen novedad. Y eso, en el contexto de la sostenibilidad fundamental, ¿cierto? Justamente se trata de mover los límites de lo establecido, de poder romper las estructuras de pensamientos, de comportamientos que han dado origen a la insostenibilidad de nuestro mundo, de nuestra cultura material y social que hemos creado. Y para eso es necesario saber métodos. Si uno no todos los días amanece como, tengo una súper idea, eso se entrena y hay herramientas que permiten estar en un constante proceso creativo que permita ayudar a la resistencia al cambio, ¿cierto? A poder generar estos modelos que muevan los límites de lo establecido y que cambiemos estas estructuras de pensamiento, de comportamiento que han dado origen a la insostenibilidad. Y me gusta mucho esta frase de un libro de Fritjof Capra que dice que la creatividad, la generación de configuraciones que son constantemente nuevas, es una propiedad de todos los seres vivos. Como la vida inherentemente genera novedad. Es lo que la sostiene, esa capacidad de adaptarse a las nuevas formas. Y nosotros somos parte de la vida, ¿cierto? Somos naturalezas también y tenemos la capacidad de innovar. O sea, además que, claro, todas las innovaciones que hacemos como humanidad. Yo creo que el desafío es ponerle este propósito a esta generación de novedad, ¿cierto? Que finalmente logremos reintegrarnos de una manera armoniosa a los flujos que tiene la vida, los tiempos de regeneración de los ecosistemas. Y para poder hacer eso, aparte de conocimiento e información, necesitamos ocupar estos procesos de innovación. Y bueno, el diseño es una disciplina que está entrenado para poder guiar estos procesos de innovación. Y la última característica que me gustaría compartirle en relación al diseño tiene que ver con algo bien especial desde mi perspectiva, que el diseño hace una relación entre lo intangible y lo tangible, entre el concepto y la materia. Ya se lo explico un poco mejor. Y yo creo que aquí está la magia, el meollo del asunto. El ser humano necesita un mundo material como vínculo entre nuestra experiencia humana y nuestro entorno. Necesitamos casas, ropa, objetos, etcétera, que nos permiten interactuar y vivir aquí en nuestro planeta tan bonito. Ahora, desde mi perspectiva de diseño, encuentro que hermoso el mundo material que hemos generado, nos pasamos, pero también ha sido el origen de mucho de la insostenibilidad, ¿cierto? Esta forma lineal de extraer, producir, consumir, desechar sin reintegrar nutrientes para nuevos procesos, ahí la única especie generando basura, así como haciendo un cortocircuito
a los flujos de retroalimentación, interdependencia y cooperación que tiene la naturaleza. Pero podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Ya está la economía circular, hay un montón de herramientas que nos permiten hacerlo, y yo creo que el observar esto que hace el diseño es súper importante, que tiene que ver con este desafío que tenemos como humanidad de generar modelos de vida humana próspero y sostenible, en hacernos cargo de lo intangible, que tiene que ver con el para qué, ¿cierto? Lo que hablábamos de cuando nos preguntamos para qué diseñamos este ciclo. No solamente al tiro ponernos a decir que hay que diseñar este ciclo y elegir materiales, sino un poco reflexionar para qué estamos diseñando este ciclo primero. Y ahí para mí tiene que ver con lo intangible, en el para qué, el propósito, que es donde se determinan los comportamientos, se va definiendo la cultura, lo que nos emociona, cuáles son nuestros ritos, nuestro actuar, cuáles son esta constelación de conceptos que finalmente definen cómo es nuestra cultura, y eso tiene que ver con nuestra forma de comportarnos. Y luego, cómo este concepto va avanzando hacia la materia cuando se tangibiliza, ¿cierto? Lo tangible, y aquí tiene que ver con el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Y esto está relacionado a la economía de los materiales, a entender el flujo que tendrá la materia para transformarse en estos bienes y servicios. Y ahí el enfoque de ciclo de vida, en el entendimiento de estos sistemas que creamos, es fundamental, y el primer paso para poder ir transitando hacia ese entendimiento. Bueno, dicho esto, que tenía que ver con las características del diseño claves para la sostenibilidad, ahí cualquier duda en el chat después me la dejan y lo conversamos. Pensamiento sistémico, preventivo, innovación y creatividad, vinculación del concepto a la materia. Me gustaría compartirle algunas herramientas, estrategias también, como no sé si son solo herramientas, también son estrategias o enfoque de diseño para la sostenibilidad, entendiendo el diseño en todo esto que conversamos antes, ¿cierto? En sus acepciones, en que a través de él podemos proyectar nuestro futuro en común. Y algunas de estas herramientas son las siguientes. También les voy a enlistar, porque me gustan las listas como les dije, pero es solamente para organizar las ideas. La primera, enfoque del ciclo de vida. Y ya lo estábamos hablando en esta cualidad que tiene el diseño de vincular lo intangible y lo tangible, con el tema de la economía de los materiales. Tenemos que, como el primer enfoque para diseñar para la sostenibilidad, para poder innovar hacia la sostenibilidad, si hacemos esta homologación entre el proceso de diseño y un proceso de innovación, es tener un enfoque de ciclo de vida que involucra, yo creo que ya es algo que está cada vez más implantado en la industria, en las clases, ojalá como enseñando esto, que cuando hablamos de un producto, un servicio, estamos hablando de sistemas, ¿cierto? No son solamente cosas aisladas, sino que hay historias para atrás, hay historia para adelante, y tiene que ver con aprender de economía de los materiales, saber de materiales, cuáles son los tiempos de regeneración de ellos, cuáles son los recursos finitos, los recursos renovables, de qué manera se pueden utilizar de una manera que finalmente se reintegren en el fin del ciclo, saber de procesos productivos locales, que eso a veces es más difícil, como uno sabe lo genérico, pero saber lo que está sucediendo en la industria local. Buscar innovación en forma de distribución, de packaging, saber de estrategias comerciales, de nuevas formas de uso, consumo, de mantención, de reparación, que ahí entran todas las R, que ahora ya van como 12. ¿Se acuerdan que como hace 10 años eran 3 nomás? Ahora ya son como 12, bacán, me alegra. Y la forma en que nuevamente se reintegran los componentes y materiales de estos ciclos. Saber de economía de los materiales. Pero yo creo que con esto no es suficiente, es necesario avanzar hacia también identificar a los actores de estas distintas etapas para también enfocarnos en los vínculos, porque finalmente mientras más vínculos generemos, va a ser más simple circularizar estos sistemas, ¿cierto? Dejar de vernos separados. Ah, no, es que eso lo hace el proveedor. No, yo no me puedo meter ahí. Ah, no, eso no es mi responsabilidad porque pasa allá. Como finalmente somos parte de un mismo ciclo, de un mismo sistema, y mientras se identifiquen los actores y se generen vínculos, va a ser mucho más simple
generar sistemas más eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Otra herramienta, enfoque, muy conectado con el que recién hablamos, es el enfoque sistémico. Y este enfoque sistémico tiene que ver, propiciado por el ciclo de vida. Yo creo que eso es como así una pequeña dádiva que nos dieron estas metodologías para transitar este tipo de pensamiento más holístico, más enfocado en los vínculos, que es, claro, ya entendiendo este ciclo de vida, uno empieza a ver los vínculos, ¿cierto? Y se da cuenta que, claro, este ciclo de vida no está ahí solo, ¿cierto? Está conectado con otros ciclos que están funcionando en un mismo contexto, y esos ciclos obviamente están conectados a un entorno, un medio ambiente, que vienen algunas cosas de más lejos, otras de más cerca, y entre medio aparecen las demandas de las comunidades locales y globales, y finalmente nos permite poner la conciencia en los vínculos entre las dimensiones, que implica pensarlo así. Es como lo mismo que conversamos de la disciplina, que tiene como esta multifactores que finalmente te lleva a vincularte con distintas áreas. Es algo similar, pero ya llevado al ciclo de vida de los productos y servicios. Y también tiene que ver con como el foco que también ponemos en la forma de diseñar, que tiene que ver con pensar y actuar en el sistema, ¿cierto? Ver cómo, no sé, el encargo quizás es, claro, un envase, el rep, no sé, qué sé yo, pero esto, para que sea eficiente, funciona y actúa en el sistema. Viéndolo como un sistema, realmente vamos a poder lograr maximizar los resultados. Otra herramienta importantísima para diseñar para la sostenibilidad, y yo creo que como fundamental, es poder tener evaluación ambiental, porque no han mostrado muchas evaluaciones ambientales con enfoque de ciclo de vida, que lo que intuimos o nos tincaba como opción de, no sé, de cambiar materialidad, de, no sé, el nuevo proceso, no necesariamente iba a ser mejor si lo veamos sistémicamente. No necesariamente, bueno, sé, un material biodegradable va a ser de menor impacto si vemos el sistema en su conjunto. Y para eso es necesario, aparte de lo que ya hablamos, saber de economía de los materiales, tecnologías locales, pensar y actuar en el sistema, tener una evaluación ambiental a través de un análisis de ciclo de vida que nos dé datos ambientales, que nos permite tomar decisiones informadas, ¿cierto? No solamente donde nos tinque. Tenemos que poder medir estos impactos para poder realmente demostrar también y comunicar el delta de mejora ambiental que tienen las propuestas que generamos. Datos ambientales, análisis de ciclo de vida. Yo creo que si vamos a diseñar para la sostenibilidad no nos podemos saltar este paso. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, el otro es muy similar al de las características que hablábamos del diseño, el proceso de innovación, pero me gustaría darle el énfasis en centrado en las personas. ¿Por qué centrado en las personas? Porque no basta con soluciones mejores solo ambientalmente. Si hacemos una super innovación de un producto con un material genial que se va a reintegrar, si es que lo llevamos a un compostaje, no sé, no tiene sentido si las personas no lo van a usar, si es algo que no es valioso para ellos, que no tiene sentido en sus necesidades, o que no está la tecnología del contexto para que eso se reintegre y llegue al lugar. Entonces, no basta solamente enfocarnos en generar soluciones solamente ambientales, y para eso el proceso de innovación centrado en las personas que utiliza el diseño hace que aparezcan con fuerza las personas y el contexto, porque es donde se inicia un proceso de diseño. Observar y comprender usuarios y contexto nos permite hacer esto que también conversábamos de lo intangible y lo tangible, de lograr cambiar estas estructuras de pensamiento y de comportamientos que originan la sostenibilidad. ¿Cómo impulsamos a nuestras sociedades a tener hábitos más sostenibles? Eso no se hace solamente con generar el mejor material, eso se hace con pensar la forma que a estas personas lo emociona, los rituales donde van a pertenecer estos objetos, y juntando esos dos mundos donde podemos realmente lograr cambiar nuestros modelos de vida humana.
Y también aquí aparece a través del proceso de innovación el pensamiento creativo, ¿cierto? Las formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, al igual como les decía que la información ambiental era así, no lo podemos hacer sin eso, también no lo podemos hacer sin esto, sin la innovación centrada en las personas, porque si no vamos a estar haciendo cambios solamente en la cáscara y no en, como en el alma, por decirlo de una manera, eh, de los cambios que necesitamos hacer. La siguiente herramienta, estrategia de diseño para la sostenibilidad, perdón, esta es de la misma, que ya se lo dije. Tenemos que poder lograr generar estas soluciones que no sean solamente mejores desde el punto de vista ambiental, sino que sean pertinentes, factibles y valiosas para los usuarios y sus contextos, que se usen, que el mercado las resalte, que la industria las valore y las quiera reintegrar. Bueno, por eso hay que, como estas dimensiones que aborda el diseño son tan necesarias, ¿cierto? Tenemos que ver, hacernos cargo de todas estas variables. Otra herramienta, yo creo que es súper útil para también diseñar para la sostenibilidad y que nos falta ahí un montonazo que aprender, es observar y aprender de la naturaleza, de sus ciclos de regeneración, insisto, yo creo que esa información nos falta. Siempre la tenemos que considerar en nuestro diseño. Y para esto hay harta metodología, está la biomímesis, que me imagino que la han escuchado, y cómo uno se inspira en distintos niveles en la naturaleza, que ya lleva siglos, milenios de evolución, para poder hacer las cosas de manera eficiente. O sea, nosotros nos salimos un poquito y cortamos el cortocircuito, ¿cierto? Pero la naturaleza reintegra sus residuos, es eficiente en el uso de sus recursos, tiene todo ahí un método para traspasarse la energía y que se preserve. Observar eso y aplicarlo en nuestro modelo de vida humano para volver a conectarnos con eso, recordarlo. Yo creo que no nos debería costar tanto si somos naturaleza también. Alfabetizarnos ecológicamente, aprender de los principios de la ecología para poder integrarlos a una comunidad humana sostenible. Vernos como interseres, no somos aislados, somos interdependientes. Y claro, de repente nos ocultan o no vemos los efectos, ¿cierto?, que generamos en los otros, o no somos conscientes de los efectos de los otros en nosotros, pero eso es indiscutible, somos interdependientes y ojalá poder visibilizar más esa interdependencia. El flujo cíclico de recursos, ¿cierto? Lo que hablábamos recién de cómo todas las otras especies reintegran, qué sé yo, nosotros igual tenemos que obviamente poder generar modelos productivos y de consumo que se reintegran. Sistemas abiertos al flujo de la energía, el sol, ¿cierto? Que sostiene la vida, cómo ocupamos la energía renovable de una manera que eso haga que fluya y que no estemos deteriorando el ecosistema por la necesidad energética que tenemos. La asociación y cooperación, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los vínculos, de poder entender los sistemas que generamos como sistema y poner conciencia en los vínculos que hay tras estos sistemas para que se generen modelos de asociación y cooperación que permitan que se sostengan y su circularización. La flexibilidad y diversidad, que podemos verla tan presente en la naturaleza, ¿cómo lo hacemos, cierto? A veces nosotros estamos ahí como puestos en nuestra, no es que esto se hace así, porque no sé por qué, pero uno se queda ahí pegado como en tipos de comportamiento y hábitos, que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos de contexto de innovación va a haber una resistencia al cambio. ¿Cómo podemos empezar a flexibilizar también estos modelos de comportamientos que tenemos? Y cómo logramos integrar la diversidad no como algo que nos separa, sino como algo que nos hace más resilientes, más fuertes. Sexto, herramienta, enfoque para diseñar para la sostenibilidad. Tenemos que aprender a gestionar sabiamente los ciclos técnicos y biológicos. Yo creo que como ya la era de que mezclábamos materiales técnicos con biológicos, así como la creación de estas fibras compuestas, yo creo que eso ya tiene que quedar en el pasado y poder empezar, por un lado, a controlar nuestros recursos finitos desde el punto de vista de los materiales técnicos, proponiendo sistemas que tengan mayor rendimiento, que duren, que sean fiables,
y también aumentando los ciclos de uso, diseñando los sistemas para que se puedan remanufacturar, reacondicionar, y que por mucho tiempo queden en estos ciclos, bucles cortitos, aumentando los ciclos de uso que pueda tener. Y por otro lado, ya enfocándonos más en el consumo, yo creo que ahí hay una gran distinción de cómo, claro, las cosas que se usan probablemente vamos a necesitar materiales más técnicos porque requieren más rendimiento y más tiempo. Y los de consumo, ir un poco al lado de los biomateriales o de los materiales renovables, pero teniendo conciencia de poder equilibrar los flujos de recursos naturales, ¿cierto? ¿De qué manera estamos también ocupándolos, cultivándolos, haciéndonos cargo de estos flujos de recursos naturales que tenemos? ¿Están alentando el flujo de nutrientes? ¿Están realmente regenerando los ecosistemas? ¿La manera en que lo estamos utilizando? Yo creo que el próximo miércoles ahí Francisco va a poder hablarnos mucho más respecto a esto, pero para poder diseñar para la sostenibilidad tenemos que empezar a ver esto, ¿cierto? Empezar a gestionar sabiamente, quizá una palabra amplia, ¿cierto? No es solamente técnicamente, así como tener el conocimiento, hay que tener sabiduría en poder gestionar finalmente estos ciclos, tanto el técnico como el biológico. Y muy pegadito a esto, así ya como, no sé si se han dado cuenta, pero como que está todo entrelazado, diseñar ciclos para que aporten a los principios de la economía circular. Para eso tenemos que instruirnos en herramientas técnicas, enfoques creativos que nos permitan hacerlo, pero con seriedad, ¿cierto? Con la urgencia que requieren los desafíos actuales que tenemos como humanidad. Y para eso ya hay un montón de estrategias, ¿cierto? Preservar y mejorar el capital natural, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos anterior, saber gestionar estos ciclos, saber cuándo es mejor ocupar un material técnico o un material bio, desmaterializar la utilidad cuando es necesario, cuando se puede. Si es que no se puede, ver bien lo que vamos a utilizar, para después pasar al tema de optimizar los rendimientos de los recursos, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que se preserven por más tiempo en el ciclo y aumentar el rendimiento de estos materiales, los ciclos de uso, ocupar bucles cortos y por supuesto minimizar los riesgos del sistema desde el diseño, minimizando las externalidades negativas, y aquí aparece de nuevo analizar primero cuáles son esas externalidades, evaluación ambiental, saber dónde están para poder disminuirlas y así desaparezca el concepto de desecho, de contaminación, y dejemos de una vez por todas de ser los menos malos, seamos los buenos. No seamos los buenos, pero que las demás especies se sientan contentos de que estemos aquí, creo yo. Bueno, finalmente, yo creo que la invitación tras este enfoque, y no sé si se han dado cuenta, pero todo el rato lo he ido como diciendo, ya no podemos estar diseñando productos, tenemos que transitar a diseñar sistemas. Yo creo que eso ya es como algo que tiene que instalarse en nosotros, en diseñar funciones. O sea, el ser humano necesita la función de lo que hacemos, no el producto en sí. Necesitamos lavar, no la lavadora, transportar, no el auto. Diseñar ciclos de uso y transitar también, atrevernos a generar modelos de negocio que no solamente estén basados en la venta de productos, ¿cierto? Para eso es necesario, obviamente, toda esta metodología, enfoque que nos permitan hacerlo. Al final, lo que tenemos que lograr es hacer como estos modelos más orgánicos que conversen con los ciclos de retroalimentación que tiene la naturaleza, para que finalmente aportemos a sostener la vida e impulsarla, que como dice mi tío Pepe Mujica, es nuestro deber biológico igual. Y también para que nos podamos preservar acá y realmente podamos generar modelos de vida sostenibles, y más que sostenibles, prósperos, tanto para nosotros como los demás seres que habitan nuestro hogar tierra. Ahora, para finalizar, solamente me gustaría como decir que yo creo que todo diseño, en esencia, tanto formativamente como en su ejercicio, siempre debe considerar la sostenibilidad. Es una responsabilidad ética. Debemos, como esto que hemos conversado, todas estas características del diseño, las herramientas, yo creo que debiesen estar súper integrados tanto en la formación del diseño
como en su quehacer. Así que ojalá pronto suceda y podamos a través de estas metodologías crear realmente nuevo valor ambiental, social y económico, innovación para la sostenibilidad, que sea significativo para las personas y contexto de donde surgen, se crean y se generan estas nuevas culturas materiales. Bueno, eso es lo que traje para compartir y ahora conversemos. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Cecilia. Tremenda presentación. Muchas gracias, de verdad. Hay una pregunta en el público, igual de todas maneras pueden hacer sus preguntas ahora a la expositora. Cecilia, para poder determinar el delta del impacto ambiental de una nueva propuesta, ¿existe algún indicador que resuma dichos impactos en uno solo? ¿O se utilizan matrices de indicadores de los distintos tipos de impacto ambiental? Esa es la pregunta que tiene Daniel. Daniel. Hola, Daniel. Mira, en el contexto de hacer como un proyecto de diseño para la sostenibilidad o codiseño, se ocupa el análisis de ciclo de vida, pero de una manera más enfocado en hacer innovación, no como en hacer el estudio para decir los impactos. Es más rápido, porque la innovación, no sé, pues si uno trabaja en una empresa, no me va a tomar 2 años en hacer la evaluación ambiental. Chao, con la posibilidad de hacer la innovación. Entonces se ocupa esta metodología que hace lo mismo, se define una unidad funcional, ahí quizás me voy a meter en temas más técnicos, pero básicamente se hace el esquema de ciclo de vida, se levantan todas las cargas ambientales que tiene ese sistema, uso de materiales, agua, energía, transporte involucrados, desechos, residuos, y se ocupan indicadores de impacto ambiental, que ahí llego a la pregunta, para poder transformar esas cargas en impacto. Ahora, el que se ocupa habitualmente para hacer ecodiseño es una metodología que se llama Recipe, Recipe, que es de EcoInvent, que tiene 18 categorías de impacto. Entonces tiene, por ejemplo, daño a la capa de ozono, eutrofización de suelo, agua, cambio climático, por supuesto, que huella de carbono, ese siempre como que a todos les encanta, temas de agua, son 18 categorías, pero que se resume como en un promedio. Esa generalmente nos gusta utilizarlo porque es más sistémica, como que no solamente se enfoca en huella de carbono, que ahí, no sé, pues si comparamos en el fin de vida un plástico versus una fruta descomponiéndose, probablemente la fruta descomponiéndose tenga más impacto. En cambio la otra es integra más otras variables, pero uno siempre puede aislar alguna de las que te interesan. Por ejemplo, yo siempre utilizo huella de carbono porque la piden, y la global, Recipe, que contiene estas 18 categorías. No sé, en un proyecto le importaba mucho el tema de agua, entonces aislé la de agua. Pero ahí la categoría donde se ocupa esta que tiene muchas, uno puede aislar alguna y ver esta o esta global, que es la que me gusta a mí. Pero también depende de la metodología de evaluación que uses, que eso ya tiene que ver como ya metiendo un poquito piquero al análisis del ciclo de vida. No sé si responde la pregunta, Daniel. Ah, y lo del delta. Claro, uno evalúa la actual y después, con la misma metodología, evalúa la propuesta, haciendo los cambios en todo el ciclo de vida donde hubiera un cambio, y ahí está el delta. Pero eso solamente enfocado en el impacto ambiental, delta ambiental. Los otros son como ya metodologías más cualitativas, de por ejemplo, percepción de las personas que lo van a utilizar, cómo era antes, cómo era ahora, resistencia en temas más técnicos, y ahí uno va generando los deltas. Pero en temas de ambientales a través del análisis de ciclo de vida comparativo. Gracias, gracias Daniel, gracias Ceci. Ahí Daniel volvió a preguntar Recipe, como ¿qué es Recipe? Recipe es una metodología de evaluación ambiental. Si tú la pones Recipe EcoInvent en Google, ahí te va a aparecer un poco. O en textos, cuando hablan textos de análisis de ciclo de vida también la mencionan. Pero es una metodología de evaluación de impacto, que tiene estos 18 categorías, por eso como una receta. Súper. Ahora vamos con otra pregunta. Daniela Díaz pregunta, ¿qué pasa si yo vendo productos importados y nacionales? Por el momento tengo bolsas ecológicas y en ocasiones vendo ropa reciclada, pero no se me ocurre qué más podría inventar o incorporar en mi local. Hay que hacer un proyecto de innovación, pues. A ver,
tú vendes productos importados y nacionales. Por el momento tengo bolsa ecológica, ya, bolsa ecológica, ecológico, no está bueno decir un atributo tan amplio, está bueno decir por qué es ecológica. Siempre cuando uno comunica temas de sostenibilidad, hay que salirse de los nombres genéricos. Hay que decir el atributo, porque si no puede ser muy greenwash. Y habría que ver por qué tú dices que son ecológicas. Y en ocasiones vendo ropa reciclada, como de reuso, me imagino. O sea, mira, ¿cómo se llama la persona que hizo esta pregunta? Daniela. Daniela, hay un montón de estrategias, de hecho acá no las mencionamos, que se conocen como las estrategias del ecodiseño, que son así como tips para mejorar la parte de materia prima, las partes de producción, la parte de distribución, la parte de packaging, la parte de todo. Y ahí uno puede como, claro, decir, ya, mira, voy a ocupar, reusar, voy a biomateriales, pero desde mi perspectiva y de la experiencia, no basta con aplicar las estrategias sueltas, porque si uno las aplica suelta, ¿no? Como dentro del proceso de innovación para la sostenibilidad, puedes caer en la situación que yo le digo el síndrome del chapulín colorado, que como baja impacto hace una estrategia por un lado, pero puede estar dejando la embarrada por otro. Así como es necesario tener estas herramientas de evaluar los impactos, de poder generar un proceso de innovación para que las estrategias que se escojan realmente estén disminuyendo el impacto ambiental de manera global y no haciendo como una mejora en una, si uno mira como una parte, pero dejando la embarrada en otra. Entonces ya, o sea, no se me ocurre más, yo creo que hay muchas oportunidades claramente en ese negocio que comenta, pero lo que te puedo decir es, como no ser genérico en la comunicación y que estrategias sueltas a veces no es lo mejor. Es bueno tener el proceso para poder realmente comunicar y hacer cambios que sí impacten a todo el ciclo de vida del negocio. Ahora, las estrategias igual son inspiradoras y son un paso para comenzar. Súper, muchas gracias, Ceci. Aquí estamos con Ana Rodríguez. Hola, Ana. Ella dice, ¿cuál consideras que es un desafío prioritario del diseño para la sustentabilidad en Chile? Gracias, Ana. Que se enseñe, que se enseñe, yo creo que lo enseñan en muy pocos lugares, o como todavía son cursos aislados, no está como en la columna vertebral. Yo no sé si los diseñadores, igual yo no hago clase en diseño, hago clase en ingeniería, así que quizás me falta más información, pero yo creo que son pocos los lugares donde enseñan el diseño con estas perspectivas, que sepan de ciclo de vida, que sepan evaluar impacto, que sepan integrarlo en el proceso de innovación ya propio del diseño. Yo creo que ahí parte, porque ya, como claro, nosotros ya somos profesionales y uno lo va aprendiendo en el camino, pero yo creo que si no se parte desde ahí, no vamos a lograr como la dimensión, como la masificación que se requiere. De hecho, siempre hablamos con Alejandro que tantos años que llevamos haciendo codiseño, nosotros pensamos que en esta altura ya iban a haber un montón de personas haciendo codiseño. Y lo cierto que no es así. Por lo menos no en esta dimensión como lo explicamos, de evaluar impacto ambiental, ciclo de vida, integrar los procesos de innovación y no solamente estrategias. Así que yo creo que por ahí yo lo veo como el mayor desafío. Bueno, queríamos agradecerte, Cecilia, la tremenda charla que nos diste. Ya estamos más o menos en los tiempos. Agradecemos las preguntas. Este fue uno de los chats más participativos, debo decirlo. Dejaste insertadas muchas dudas y yo creo que eso es muy bueno para este ciclo de conversación. Queremos invitarlo el próximo miércoles, nos toca con Francisco Fuensalida y vamos a hablar de la regeneración de los sistemas.